Yo diría que el aprendizaje va a pasar a ser ubicuo, a todas horas y en cualquier lugar. Estamos ante un cambio de escuela. Será muy importante para los alumnos que sean capaces de comprender la información, de discernir y de elegir. El profesor deja de ser el que enseña para ser el que acompaña, el que facilita los aprendizajes, y ahí es donde realmente en nuestro sector es uno de los sectores donde la innovación tiene más cabida. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues ante la gran demanda ahora mismo de títulos de la Universidad de Cambridge por organismos oficiales o empresas, están creciendo las academias y los profesores particulares por todos los sitios, pero el alumno creo que al final lo que va a elegir es una academia que esté cerca de casa. Es decir, referirnos a cómo esos procesos lógicos tienen que ver con cómo yo voy a resolver un problema. Un problema hoy en la escuela que no se va a dar cuando yo salga al mundo laboral en un futuro, ese mismo problema, pero sí, si yo he aprendido a responder al proceso lógico que me lleva a resolver ese problema, pues sabré resolver otros problemas que son nuevos y que nadie me ha enseñado de forma directa, ¿no? Sino que yo solo a través de la creatividad he conseguido llegar a resolverlo. Otro punto clave en nuestro sector es el tema de las familias, porque los que ahora somos padres pues no hemos sido educados así, pero nuestros hijos son hijos de su tiempo, son nativos digitales.